En la parte de la educación, tenemos 100% de cobertura en la educación básica. Y así sucesivamente podríamos ir por todos los frentes donde ha habido un progreso. Pero como siempre hay un vaso, está medio lleno o medio vacío, el medio vacío también es bien importante, en el sentido de que los desafíos son enormes en la parte de la equidad social. 46% de pobreza en Colombia es totalmente inaceptable, enormes en la falta de empleo formal. Tenemos la tasa de desempleo más alta de América Latina, enormes en la informalidad. Tenemos el 60% de nuestra economía es informal, una distribución del ingreso de las más inequitativas de todo el continente y casi que del mundo. Y ahí tenemos que hacer todo un esfuerzo que sea un esfuerzo ojalá concertado. Yo me formé profesionalmente en la Federación Nacional de Cafeteros. 10 años duré trabajando en la Federación. La Federación Nacional de Cafeteros es una institución que manejó la economía del país durante mucho tiempo y donde había en sus estatutos, en sus reglamentos, la obligación de concertar. En la Junta Directiva todavía se reúnen los ministros de la economía con unos miembros elegidos por los cafeteros, por los más de 500.000 cafeteros que hay en el país. Y todo lo que se tenga que ver con la política cafetera es concertado. Y esa concertación tiene una gran virtud, que toda política que es concertada es más efectiva. Cuando uno hace una concertación con los que van a tener algo que ver con las consecuencias de esa política y los oye y los escucha, generalmente queda mejor diseñada la política. Y ese principio de la concertación lo apliqué en el Ministerio de Comercio Exterior. Hoy en día el Ministerio de Comercio es un ministerio bastante especial en la administración pública colombiana. En lugar de ser un ministerio vertical, es un ministerio horizontal, donde hay trabajo en equipo, y las instituciones que creamos en el ministerio, Bancoldex, Proexport, tienen mayoría en sus juntas directivas del sector privado y funcionan. Hoy Bancoldex es el banco más eficiente que hay en el país. Ese tipo de actitud de concertación también lo aplicamos en el Ministerio de Hacienda, en la peor crisis de nuestra historia reciente. Últimos 80 años no hemos tenido una crisis. ¿Qué hicimos? Concertar las reformas muy duras, muy complicadas, pero esas reformas dieron sus frutos porque fueron concertadas. En el Ministerio de Defensa, pues concertar con los bandidos de las FARC, eso no estaba en la lista, pero sí hicimos con los militares un juego de trabajar en equipo, sobre todo en la parte de la inteligencia. Cuando llegamos, cada fuerza, como sucede en Estados Unidos, tenía su propia inteligencia. Como la información es poder, entonces se guardaban esa inteligencia y la efectividad de la inteligencia como un todo era bastante relativa. Cuando los forzamos a trabajar en equipo, inmediatamente la inteligencia, ahí se creó una sinergia, 1 más 1 suma más de 2, y comenzamos a tener muy buena inteligencia y por consiguiente comenzamos a tener mucha más efectividad en los golpes contra las FARC, contra los paramilitares, los grupos de narcotraficantes. Entonces, esa concertación va a ser necesaria hacia el futuro, y precisamente por eso fue que yo escogí un vicepresidente que viene de la izquierda, que viene, eso ha causado en algunos círculos alguna sorpresa, pero eso tiene una razón de ser. Primero, lo conozco muy bien, es una persona que muchos dicen que es una especie de Lula colombiano. ¿Por qué Lula colombiano? Coinciden que ambos comenzaron en el sector metalúrgico, después pasaron a ser militantes de los partidos de extrema izquierda, fueron creadores e impulsores del movimiento sindical, los dos,
Después mi fórmula vicepresidencial fue constituyente y fue uno de los constituyentes más serios que tuvimos. Luego fue ministro de Trabajo cuando yo fui ministro de Hacienda en esa crisis y siempre muy solidario con las reformas que eran necesarias, inclusive cuando eran impopulares socialmente. Luego fue gobernador del Valle cuando yo fui ministro de Hacienda, de Defensa, y fue uno de los gobernadores más solidarios con la política de seguridad democrática en contra de los grupos ilegales, en contra de las FARC y el ELN. Y últimamente, como embajador en Ginebra, ha sido una persona realmente especial en ganarse el aprecio y el respeto de esas organizaciones internacionales que tanto han venido atacando a Colombia en ese frente, en el frente de los derechos humanos, en el frente de los derechos de los trabajadores. Y ese nombramiento pues tiene no solamente la importancia de tener una persona como él al lado, sino de dar una señal de que este va a ser un gobierno incluyente, un gobierno donde esperamos poder concertar unas reformas muy importantes que el país necesita para poder aprovechar todo eso que el presidente Uribe ha venido construyendo y dar un salto cualitativo hacia adelante. Inclusive hemos traído, porque esa es una realidad política, hemos traído conservadores y liberales a la campaña. ¿Y por qué lo hicimos? Porque los conservadores, por un lado, han sido nuestros socios estratégicos en esta, digamos, aventura, en esa travesía de las políticas del presidente. La coalición ha sido con los conservadores. Y hay mucho liberal, yo vengo del Partido Liberal, el presidente Uribe viene del Partido Liberal, que se identifica mucho más con estas políticas que con las políticas que la dirigencia liberal en este momento está tratando de pregonar en contra de la seguridad democrática o en contra de las políticas del presidente Uribe. Pues mal haría uno en ignorar que hay dentro del liberalismo un grupo, yo diría, mayoritario de gente que quiere estar aquí y que no quiere estar en la oposición a este tipo de políticas. Entonces, por eso hemos construido como una especie de comando político con muchas fuerzas, y lo que estamos viendo, afortunadamente, es que esas fuerzas están creciendo en todos los frentes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder llegar y tener una gran gobernabilidad hacia adelante y poder impulsar el país en una forma concertada, no polarizada, en una serie de reformas y en una serie de políticas que nos permitan dar ese salto, como lo dio un país como Chile en un momento dado, sin que esa polarización que tanto nos ha caracterizado sea un impedimento para seguir avanzando. ¿Cuál es ese puerto de destino que tenemos si logramos esa concertación y si logramos que esas fuerzas políticas se unan en torno a darle el despegue al país? Pues en la parte de la seguridad hay una consigna que tenemos que dice: ni un paso atrás en seguridad democrática, siempre adelante en prosperidad democrática, prosperidad para todos. Dar el salto de la seguridad democrática sin descuidar la seguridad hacia la prosperidad democrática, prosperidad para todos. Uno se pregunta, bueno, ¿y qué es la prosperidad democrática? Prosperidad para todos. Es poner la máquina del Estado, la maquinita del Estado, a funcionar en forma integrada y coordinada. Que la parte económica funcione para que la parte social pueda ser efectiva. La parte económica, ahí hay unos retos importantes. Un mundo globalizado, un mundo donde todo el mundo está compitiendo por inversión. La globalización, más que una competencia por el comercio, es una competencia para traer inversión, que es lo que trae progreso, que es lo que trae bienestar, que es lo que trae prosperidad, que es lo que trae puestos de trabajo. Por eso el presidente ha sido tan obsesivo en esa palabra que él utiliza tanto, la confianza inversionista. El presidente Uribe le dedica más tiempo a los inversionistas extranjeros que a cualquier otro frente de trabajo. Llega un inversionista extranjero y él mismo personalmente lo atiende, porque él sabe perfectamente que atraer inversión es una condición necesarísima para el progreso económico. Y ha funcionado, porque la inversión se disparó en Colombia. De 2000